Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar con el último capítulo del Progreso del Peregrino, capítulo número 20. Hermana Ale, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano Pablo. Ahora vi en mi sueño que los peregrinos habían pasado la tierra encantada y entrado en el país de Beulah, cuyo aire era muy dulce y agradable. Y como el camino pasaba por este país, allí les era agradable oír el canto de las aves y ver las flores en los campos. En esta tierra, el sol alumbra de día y de noche, porque está más allá del valle de sombra de muerte, y también fuera del alcance del gigante de desesperación, cuyo castillo ni siquiera se ve desde aquel lugar. Aquí estaban a la vista de la ciudad a donde iban. También encontraron algunos de sus habitantes, porque en este país los resplandecientes solían pasear, por cuanto estaban cerca de la gloria. En este lugar los peregrinos hallaron en abundancia de todo lo que habían deseado durante su peregrinación. Allí oyeron voces que salían de la ciudad y decían: «Decid vosotros a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra». Allí todos los moradores del país les llamaban pueblo santo, los redimidos del Señor, los hallados, etc. Cuando más andaban en este país, mayor gozo tenían, más que en lugares retirados del país a donde iban. Acercándose a la ciudad, tenían una vista llena de ella, más perfecta. Estaba hecha de perlas y de piedras preciosas. Las calles eran empedradas con oro, de manera que, a causa de la gloria natural de la ciudad y el reflejo de los rayos del sol que la hacían aparecer resplandeciente, se llenó Cristiano de deseos hasta el punto de caer enfermo. Esperanza también tuvo 1 o 2 ataques de la misma enfermedad, por lo cual descansaron allí algún tiempo. Por eso se acostaron un rato clamando: «Si veis a mi amado, dile que estoy enfermo de amor». Luego se acercaron más y más a los huertos, viñedos y jardines, cuyas puertas daban al camino real. Vieron al jardinero, quien les dijo que los jardines y viñedos habían sido plantados para recreo del rey y para consuelo de los peregrinos. Pero, como he dicho, el reflejo del sol sobre la ciudad era extremadamente glorioso, tanto que aún no podían mirarla directamente, sino por medio de un instrumento hecho para ese fin. Y vi que cuando seguían su camino, salieron a su encuentro 2 varones con vestiduras que brillaban como el oro, y sus rostros eran relucientes como la luz. Estos varones preguntaron a los peregrinos de dónde venían y de dónde habían posado, qué dificultades y peligros y qué consuelos y goces habían hallado en el camino, y a todo contestaron. Luego les dijeron: «Solo 2 dificultades más tienen que vencer para llegar a la ciudad». Cristiano y su compañero pidieron luego a los varones que les acompañasen. Estos contestaron que sí, pero que debían ellos alcanzarlo por su propia fe. Vi pues en mi sueño que siguieron juntos hasta llegar a la vista de la puerta. Además vi que entre ellos y la puerta había un río, pero no había puente para pasarlo, y el río era muy hondo. A la vista de este río, pues, se turbaron los peregrinos, mas los varones que iban en su compañía les dijeron: «Es preciso pasarlo o no podréis llegar a la puerta». Los peregrinos luego preguntaron si había otro camino para llegar a la puerta. A esto contestaron: «Sí, mas exceptuando a Enoc y a Elías, a nadie le ha sido permitido pasar por él, hasta que suene la trompeta fina». Con esto, los peregrinos, particularmente Cristiano, comenzaron a desanimarse y a mirar por aquí y por allí, mas no hallaron cómo escapar del río. Preguntaron luego a los varones si el agua estaba en todas partes, de una misma profundidad. Dijeron que no, pero que, sin embargo, no les podían ayudar, porque decían ellos: «Hallaréis el río más o menos hondo, según creáis en el rey del país». Resolvieron, pues, pasar, pero entrando al agua, Cristiano luego comenzó a hundirse,
Y exclamando a su buen compañero, Esperanza le dijo: «Me hundo en aguas profundas, todas sus olas pasan sobre mí». Esperanza luego dijo: «Ánimo, hermano mío, mis pies encuentran el fondo y es firme». Entonces contestó Cristiano: «Ah, amigo mío, los dolores de la muerte me han rodeado. Ya no veré la tierra que fluye leche y miel». Y con esto, una grande oscuridad y horror cayeron sobre Cristiano, de tal modo que no podía ver. Perdió también el sentido, de modo que no podía ni recordar ni hablar racionalmente de los dulces consuelos que había encontrado en su viaje. Las palabras que pronunciaba hicieron ver que el espanto que tenía era por temor de perecer en el río y de no poder entrar por la puerta. Los que estaban mirando notaban que le afligían mucho sus pensamientos acerca de los pecados que había cometido, tanto antes como después de hacerse peregrino. También vieron que era molestado por apariciones de duendes y espíritus malos, pues de vez en cuando lo indicaban con sus palabras. Esperanza, pues, se vio muy apurado en mantener a flote a su hermano. Con todo, a veces se sumía Cristiano, después de lo cual salía medio muerto. Esperanza hacía lo posible para consolarle, diciendo: «Hermano, veo la puerta y varones que nos esperan». Cristiano contestaba: «A ti te esperan, a ti te esperan, a ti que has sido lleno de esperanza desde que te conocí». «Y tú, igualmente», dijo Esperanza. «Ah, hermano», continuó Cristiano, «de seguro si yo fuera recto, el Señor se levantaría. El Señor se levantaría ahora para socorrerme. Pero por mis pecados me ha metido en este lazo y me ha abandonado». Entonces dijo Esperanza: «Hermano mío, has olvidado por completo la escritura que dice de los impíos, porque no hay ataduras para su muerte. Antes, su fortaleza está entera. No están ellos en el trabajo humano, ni son azotados por otros hombres. Estas aflicciones y amarguras que experimentas en estas aguas no prueban que Dios te haya desamparado, sino que son enviadas para probarte y ver si te acuerdas de lo que de su bondad has recibido, y para que te apoyes en Él en medio de las aflicciones». Ahora Cristiano exclamó: «Vuelvo a ver y oigo que me dice: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y cuando por los ríos, estos no te anegarán». Con esto, los dos se animaron, y muy pronto sus pies tocaron fondo, desde allí en adelante, y acabaron de pasar sin tener más problemas. En la ribera del otro lado del río, encontraron a los dos varones resplandecientes que los saludaron diciendo: «Somos espíritus enviados para servir a los herederos de la salvación». Todos juntos se dirigieron hacia la puerta. Es de notar que la ciudad estaba sobre una alta colina, pero los peregrinos subieron con facilidad, porque los seres resplandecientes les daban el brazo. También había dejado atrás sus vestiduras mortales, pues aunque entraron en el río con ellas, salieron sin ellas. «La belleza de este lugar es inexpresable», les informaron sus compañeros. «Es el monte Sión, la Jerusalén celestial, la compañía innumerable de ángeles y de los espíritus de los justos hechos perfectos. Van ustedes ahora al paraíso de Dios, y cuando lleguen, recibirán ropas blancas, y su conversación será con el Rey por toda la eternidad. No volverán a ver las cosas que veían cuando estaban sobre la tierra, como por ejemplo, dolor, enfermedad, aflicción y muerte, porque las cosas viejas pasaron. ¿Qué haremos en el lugar santo? Allí comerán del fruto siempre maduro del árbol de la vida, y no volverán a tener dolor, porque verán al santo tal como es. Allí recibirán descanso de todo su trabajo y tendrán gozo en lugar de tristeza. Segarán lo que sembraron, los frutos de sus oraciones y lágrimas y sufrimiento por amor del Rey. En ese lugar tendrán coronas de oro y gozarán por toda la eternidad ante la presencia del Santo. Allí también les servirán con alabanzas, aclamaciones y con acción de gracias a aquel a quien quisieron servir en el mundo, aunque con mucha dificultad a causa de la flaqueza de su carne. Sus ojos estarán encantados de ver y sus oídos de oír la voz agradable del Todopoderoso. Al ir acercándose a la puerta, salió a recibirlos una compañía de las huestes celestiales. Los dos seres resplandecientes les dijeron a las huestes: «Estos son los hombres que amaban a nuestro Señor cuando estaban en el mundo, y que dejaron todo por amor a su santo nombre. Y Él nos mandó a buscarlos,
y los hemos traído hasta aquí en su anhelado viaje, a fin de que entren y tengan el gozo de ver el rostro del Redentor. A esto, las huestes celestiales exclamaron con voz de júbilo: Bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Luego salieron a encontrarlos algunos de los músicos del rey, vestidos de ropas blancas y relucientes, los cuales, con sus melodías, despertaron ecos en los cielos, y cantando y tocando sus trompetas, saludaron a Cristiano y a su compañero, dándoles 10,000 bienvenidas. Entonces los rodearon por todas partes. Unos iban delante, otros detrás, unos a la derecha y otros a la izquierda, como para escoltarlos por las regiones superiores, y continuamente tocaban sus alegres notas, de suerte que parecía que la misma gloria había descendido a recibirles. Así pues, iban juntos. Y conforme iban subiendo, los músicos, ya con alegres notas, ya con miradas y sonrisas, mostraban a Cristiano y a su hermano cuán gusto tenían de verles en su compañía, y con cuánto gozo habían salido para recibirles, de tal manera que parecían estar en el cielo aún antes de llegar, siendo tanto su placer al contemplar los ángeles y oír sus dulces canciones. Además, tenían la ciudad a plena vista, y les parecía oír las campanas de la ciudad que replicaban a vuelo para celebrar su llegada. Mas sobre todo esto, los alegres y fervorosos pensamientos que tenían acerca de morar ellos mismos en semejante compañía, y eso para siempre jamás, les causaba un gozo tan glorioso que ninguna lengua ni ninguna pluma es capaz de expresar. Y así llegaron a la puerta. Cuando estuvieron cerca, vieron escritas en letras de oro las palabras: Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Vi luego, en mi sueño, que los resplandecientes les dijeron que llamasen a la puerta, lo cual hicieron, y por encima de la puerta aparecieron Enoc, Moisés, Elías, a los cuales fue dicho: estos peregrinos han llegado de la ciudad de destrucción, por el amor que tienen al rey de este lugar. Entonces los peregrinos entregaron cada uno el certificado que habían recibido al principio. Estos documentos fueron llevados al rey. Ahora vi en mi sueño que entraron por la puerta, y he aquí que en el acto de entrar fueron transfigurados, y les fueron puestas ropas que brillaban como el oro. También les dieron arpas para alabar al Señor y coronas en señal de honra. Entonces oía que todas las campanas de la ciudad repicaban a vuelo otra vez de gozo, y que parecían decir: entrad en el gozo de vuestro Señor. Oí también a los peregrinos cantar con voz de júbilo: bendición y honra, y gloria y potestad a aquel que está sentado sobre el trono y al Cordero para siempre jamás. Cuando abrieron las puertas para dar entrada a los peregrinos, miré hacia adentro y he aquí la ciudad brillaba como el sol. Las calles estaban empedradas de oro, y en ellas andaban muchos hombres con coronas en sus cabezas, palmas en sus manos y arpas de oro para usar en las alabanzas. También vi a unos que tenían alas, y contestaban el uno al otro sin cesar, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Después de esto cerraron las puertas, lo cual vi me dio tristeza, pues deseaba estar con ellos. Mientras yo contemplaba estas cosas, volví la vista y vi a Ignorancia llegar a la orilla del río. Este muy pronto lo pasó, y sin la mitad de la dificultad que tuvieron los peregrinos, porque aconteció que había entonces en ese lugar un tal Vana Esperanza, que le ayudó a pasar en su barca, y así Ignorancia también subió al collado para llegar a la puerta, pero iba solo. Cuando llegó a la puerta, miró el escrito que estaba encima, y luego comenzó a llamar, suponiendo que muy pronto le sería franqueada la entrada, pero fue interrogado por los hombres que se asomaron por encima. ¿De dónde vienes? ¿Qué quieres? A eso contestó: he comido y bebido en presencia del rey, y él ha predicado en nuestras calles. Luego le pidieron su certificado para mostrarlo al rey. Entonces buscó, pero en vano no tenía certificado. Entonces le dijeron: ¿no tienes certificado? Mas el hombre no contestó ni una sola palabra. Contáronlo al rey. Este no quiso descender para verle, sino mandó a los resplandecientes que había conducido a Cristiano y a Esperanza a la ciudad, que saliesen a tomar a Ignorancia, atarlo de manos y pies y echarlo fuera. Lo tomaron pues,
y lo llevaron por el aire hasta la puerta que vi el lado del cerro, y ahí lo echaron. Entonces entendí que hay un camino para el infierno, aún desde las puertas de la gloria, lo mismo que desde la ciudad de destrucción. Con esto desperté, y aquí todo había sido un sueño. Creo que esta es una de las partes más hermosas de este libro, que nos recuerda que sí tenemos un destino hermoso, precioso en Cristo Jesús. Y hasta aquí llega el libro del progreso del peregrino. Gracias por habernos escuchado y ya vámonos porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.